Buenas tardes, presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santiago Cabañero. Saludamos también al diputado nacional por Albacete, a Manuel González Ramos, presidenta de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia, Carmen Rosa Martínez. Saludamos también a la Junta Directiva de ALUEX, al resto de autoridades, señoras y señores, también a nuestro conferenciante de hoy, a Salvador Jiménez. Muy buenas tardes a todos. Tras la inauguración el pasado viernes de este ciclo de conferencias, con la participación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de Vicente Rouco, hoy marcamos ya el ritmo que va a llevar este ciclo de conferencias con la segunda de las 26 conferencias programadas por ALUEX. Dentro de este ciclo de conferencias, como decimos, que este año han denominado muy sabiamente La cultura no tiene edad. Como saben, las conferencias se han agrupado por bloques, por apartados temáticos. El primero, que nos ocupará este último trimestre del año, se centrará en Albacete. Conoceremos Albacete desde diferentes puntos de vista. Sabremos mucho más de la ciudad, pues desde la arquitectura. También conoceremos Albacete en el medievo, o desde el punto de vista de la picaresca, o de algunos de sus personajes más ilustres, como el Marqués de Molins. Hoy, de la mano de nuestro conferenciante, de Salvador Jiménez, conoceremos un poco más de cómo era Albacete en los años 80 y qué acontecimientos marcaron una época pues, que fue clave para el desarrollo de nuestra ciudad. Les voy a presentar de manera muy breve, muy resumida, aunque ya muchos de ustedes le conocen. Salvador Jiménez Ibáñez es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Es abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Albacete. Máster en Derecho Comunitario por la Universidad de Castilla-La Mancha. Máster en Derecho Sanitario y Bioética por la Universidad también de Castilla-La Mancha. Exfuncionario del Cuerpo Técnico del Instituto Nacional de la Vivienda. Letrado jubilado de la Administración Regional, exletrado jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, exconsejero del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha de la región, profesor honorario de la Facultad de Derecho de Albacete. También es abogado voluntario en Cáritas y Cruz Roja. Y dejamos para el final quizá esa faceta mucho más pública y que seguro saldrá a colación en esta conferencia, como ha sido alcalde de Albacete durante los años 1979 a 1983. Así que sin más, les dejo con la conferencia de Salvador Jiménez de Albacete en los 80, que la disfruten. Y muchas gracias. Muchas gracias, María José. Un largo currículum que realmente se remite que soy un jubilado. Y con eso está dicho todo. Le quiero dar las gracias a la presidenta, a Carmen, y a la vicepresidenta, porque son alma mater las dos, se ha dicho aquí esta tarde, muy bien dicho, de esta Universidad de la Experiencia, que me parece una actividad interesantísima y que si es una universidad que reúne a gente con mucha experiencia y que encima tienen curiosidad, pues no es otra universidad que de sabios, porque la experiencia y la curiosidad son la madre de toda cultura. Bueno, yo realmente he de decir la verdad. Yo esta tarde he venido aquí, aunque con ese título de Albacete en los 80, pero yo he venido como Francisco Umbral, a contarle mi libro. Mi libro, que no está escrito, pero que es en definitiva el que yo viví muy a finales, concretamente en 1979 y durante los primeros años 80, en que me tocó, de lo cual me siento muy orgulloso, formar parte de una corporación municipal que era la primera corporación democrática después de muchísimos años en Albacete. Y de eso les voy a hablar, pero les voy a hablar intentando reflejar algunas de las facetas. Sé que tengo el tiempo limitado porque con una hora ya nos cansamos todos. Intentaré ser en menos de una hora y luego podemos establecer un coloquio. ¿Cómo era el Albacete de los años 80? El Albacete de los años 80, en que se eligió una nueva corporación municipal
ya con carácter democrático, de las que enseguida les hablaré, pues era, en definitiva, el Albacete de los años 80 tuvo el problema, en mi opinión, de que la democracia llegó tarde a nuestra ciudad, en el ámbito municipal, y digo esto porque realmente llegó tarde también culturalmente la rehabilitación, el salvar muchos edificios históricos que formaban parte de un patrimonio importante en Albacete, aunque no éramos una ciudad rica, pero teníamos un patrimonio importante y que fue desapareciendo a lo largo de los años, quizá además que empezó a desaparecer muy tarde, que no pensemos que aquí los edificios importantes que voy a citar desaparecieron en los años 30 o 40, no, desaparecieron a partir de los años 60. Hay 10 o 15 o 20 años que realmente nos hicieron desaparecer algo importante en nuestra ciudad. Por ejemplo, y sin ánimo exhaustivo por supuesto, el edificio de la antigua audiencia territorial, que para mí era mucho más hermoso que el del actual, la Casa de los Picos o de los Condes de Villaleal, también desaparecida, la Casa del Conde de Pinormoso, que se convirtió luego en el Banco Central, que no admite comparación, los chalés del Paseo Simón Abril, por solo nombrar algunos de los muchos que había. Luego, además, teníamos una calle ancha que era un barrio de Salamanca pequeño en nuestra ciudad. Teníamos desde la plaza de Gabriel Lodares hasta el Altozano una serie de casas de la burguesía de Albacete que eran preciosas, con la misma altura de cornisa todas ellas, y que, por citar algunas también, pues voy a citar, algunas han subsistido, pero han sido verdaderos héroes para su subsistencia. El chalet de Fontecha, algo le debemos a Vicente Monpó en ese sentido, la antigua Cámara de Comercio y el futurible Museo de la Ciudad, que fue después de ser Cámara de Comercio, la casa de Agustín Flores, donde estuvo luego Montecasino, o ahora la ha adquirido CaixaBank, el casino primitivo, la manzana de la Casa Cabot y del Banco Español de Crédito, hoy Banco de Santander, el Colegio Notarial, el Gran Hotel, y buena parte de este patrimonio, que era importante, vino a desaparecer, no por otra cosa, quizá, que la idea de que era mejor ya, significaba un mayor signo de riqueza o de bienestar el tener en su casa cada uno un ascensor y un edificio de 6 plantas con ladrillo cara vista. Evidentemente, ahí fue una de las graves situaciones, y no se supo defender ese patrimonio, por supuesto. Fue una de las graves situaciones que dañaron ese patrimonio. Por tanto, cuando se van a celebrar las primeras elecciones municipales, eso ya se ha producido, desafortunadamente. Ese deterioro arquitectónico de la ciudad. Y voy a esas elecciones. Nos acordamos todos que la democracia llega en las elecciones de 15 de junio de 1977 y, sin embargo, a los ayuntamientos no llega sino hasta casi 2 años después. Por eso decía El País, el periódico El País, el 8 de febrero del 78, en un editorial titulado La Constitución y las municipales, que España no es todavía un país democrático. No hay en España un régimen democrático auténtico, ni lo habrá mientras no se hayan celebrado las ineludibles, urgentes y necesarias elecciones municipales. Más de 2 años después de la desaparición del régimen anterior y cerca de 8 meses más tarde de la celebración de las primeras elecciones generales libres en casi medio siglo, el pueblo español carece de una representación local y provincial democrática. Bien, aunque con retraso de 2 años, como digo, llegó abril de 1979 y a esas elecciones se presentaban 4 partidos, o por lo menos más partidos, pero los 4 partidos que tenían posibilidades de obtener concejales eran el partido
de la Unión de Centro Democrático, cuyo candidato era Pedro Romero, magnífica persona, veterinario de esta ciudad, que el pobre ya nos ha abandonado. Por el Partido Popular iba a presentarse el prestigioso ginecólogo don José María Sánchez Ibáñez, que luego desistió de la aventura, y por eso La Voz de Albacete hizo un titular diciendo que se retira el que iba a ser el futuro alcalde. Por el Partido Comunista, Jesús Alemán, y por el Partido Socialista, yo, un servidor de ustedes. Y llegó el día 3 de abril del 79. Las cosas ahora ya las miramos hacia el pasado, ya de eso hace mucho tiempo, pero aquel día en que se iba a celebrar las votaciones, había un artículo en el diario La Verdad de Albacete, que estaba transcrito en definitiva del Ya periódico, el periódico de que pendía La Voz de Albacete, la Verdad en Albacete, que era el periódico nacional Ya de Madrid, y que en su editorial, Vote usted hoy, decía lo siguiente: la abstención es el primer peligro. El segundo peligro es la tendencia que se ha observado en parte del electorado de otros países a votar conservadoramente en las elecciones generales y a las izquierdas en las municipales. Pero esto, que en países con un sistema democrático consolidado y una izquierda constructiva no reviste gravedad, podría tenerla en nuestras circunstancias, con una democracia reciente, unas izquierdas políticamente maduras. Son inmaduros éramos nosotros. ¿Cuáles fueron los resultados electorales de aquella noche? Fueron que ganó las elecciones Unión de Centro Democrático, que obtuvo 37,92% de los votos y 11 concejales. El PSOE obtuvo el 36,23% y 11 concejales también. El Partido Comunista el 17,3%, 13% y 5 concejales. Y Coalición Popular, que luego sería Alianza Popular, 3,40% de los votos y ningún concejal. Otros partidos, que era la Organización Revolucionaria del Trabajo, Fuerza Nueva, Movimiento Comunista, Partido del Trabajo, PSOE Histórico, no tuvieron el 5,31% de los votos y no obtuvieron ningún concejal. Por tanto, en la ciudad de Albacete, PSOE y Partido Comunista obtuvieron 53,36% de los votos y 16 concejales, son los 27. Y se produjo un pacto, que es el que me llevó a mí a la alcaldía, que nosotros llamamos Pacto de Izquierdas o de Progreso, y que algunos bautizaron con cierto requemor histórico como la Vuelta del Frente Popular. Yo me acuerdo que revisando la prensa estos días de aquella época, que conservo algún periódico, el mismo día de la toma de posesión de la nueva Corporación Democrática, la prensa de Albacete recogía una noticia que parece anecdótica, pero a mí me pareció entrañable, o me pareció hace poco entrañable cuando la volví a ver, y era que en nuestra residencia de la Seguridad Social había nacido la primera niña albaceteña de raza negra, hija de inmigrantes. Aquella niña ahora debe estar por los 37 años y me gustaría saber si sigue siendo vecina de nuestra ciudad. Y vuelvo a lo que estaba diciéndole, el primer problema con el que nos enfrentábamos. El primer problema con el que nos enfrentábamos era un problema problema urbanístico o problema arquitectónico que era necesario abordar, porque era un problema grave. Dense cuenta que el primer plan de ordenación urbana de Albacete es el Plan Vidagor de 1952, que establecía 4 alturas en toda la ciudad, 4 plantas en toda la ciudad como máximo. Y con ese plan, con esa ley urbanística, digamos, resulta que había surgido, por ejemplo, La Pajarita, que hoy sigue siendo, hoy, no entonces, que mucho más, hoy sigue siendo el edificio más alto de toda la región de Castilla-La Mancha, con 16 plantas y 72 metros. Y el segundo también está en Albacete, pero el segundo es el simbólico Depósito del Agua, que tiene 68. O sea, que se habían cometido ciertos abusos que habían llevado al ilustre urbanista Fernando Chueca-Goitia, en su libro La destrucción del legado urbanístico español, a decir que
él establecía en ese libro una escala de desastres urbanísticos cometidos en las ciudades españolas y daba la máxima puntuación a dos capitales de provincia, a Castellón y a Albacete. O sea, que era un triste honor. Para poner, la nueva corporación, para poner coto a esa situación o para intentar volver atrás y subsanar lo posible de la situación, se planteó la elaboración de un nuevo plan urbanístico en el cual lo que se pretendía, estábamos en una época de crisis económica también, y de crisis económica de la construcción, quizá menos como la actual, menos que la actual de la burbuja urbanística, pero también con una crisis. ¿Qué buscó entonces? Pues un plan de ordenación que en lugar del ensanche de la ciudad, de la expansión de la ciudad, hiciese una reforma interior y sobre todo intentase coser los barrios de la ciudad que estaban más allá de la circunvalación, para que se incorporasen a la ciudad existente, que era la de circunvalación para acá, hasta llegar a la estación del ferrocarril. Barrios como eran las 500, Las Boleras, el Pedro la Mata, Mortero, Campaña de Ayay Reyes, que ahora mismo ya están entroncados con la ciudad, pero entonces había una tierra de nadie entre la ciudad existente, la ciudad clásica y la nueva ciudad. Pero esto era un plan a largo plazo que debía ser abordado con mayor rapidez en determinadas actuaciones de choque. ¿Cuál fue la primera actuación de choque en la que entramos? Pues en el año 1980, los de los que estéis aquí, que ya todos somos mayores, recordaréis que se estaba construyendo un edificio enfrente de la catedral, en lo que era la Plaza de la División Azul prácticamente, y ahora es Plaza de la Constitución. Un edificio que tenía ya 6 plantas en estructura. Y claro, lo que hubo que hacer, porque tenía licencia de obras, y la única forma de no permitir su continuidad era comprarlo. Así de sencillo, porque si hubiéramos puesto a impugnar la nulidad de la licencia concedida, a meternos en un recurso contencioso administrativo, que es dudoso que saliera bien, porque la licencia estaba concedida con arreglo, no con arreglo a plan, pero con arreglo a la costumbre de construcción, de alta construcción, que se hacía en Albacete entonces. Que hubo que, por tanto, que para que no siguiese ese edificio y no tapase la fachada de la catedral, hubo que comprar el solar, derribar, volar controladamente las 6 plantas existentes y propiciar que ya en la siguiente corporación, o 2 corporaciones, me parece que era la de Carmina, se pudiese hacer la plaza actual y el acceso actual a la catedral. Todavía, aunque he puesto las cosas un poco apocalípticas y negras, todavía se pudo llegar a salvar también la Posada del Rosario. La Posada del Rosario, que hoy pensamos que es algo intocable, como el edificio más antiguo de la ciudad, época de Cervantes, etcétera, etcétera, el edificio cervantino, pues realmente en aquellos años estaba muy denostado, porque estaba deteriorado, y había una opinión ciudadana bastante destacada y sobre todo una opinión publicada incluso en la prensa que abogaba porque se tirase y se hiciese la línea de la construcción. Sabéis que está un poco ahora en ángulo, que se siguiese la línea recta y si caía el edificio que cayese. Hubo también que adquirir ese edificio y permitir luego que se convierta hoy en un vivero para los estudiantes de Albacete en sus instalaciones. Pero se ha conservado el magnífico patio, que era lo interesante de esa edificación. Nos preocupó también, y a eso iba a obedecer el plan del 84, que luego ha sido sustituido por otros 2 planes, y ha sido sustituido por otros 2 planes porque, aunque yo he dicho que la construcción estaba en decadencia cuando llegó la primera corporación, en la segunda y tercera volvió la fiebre constructiva, y en la cuarta ya volvimos, que es llegar casi hasta ahora, llegamos otra vez a lo que creíamos que no se iba a producir, la expansión de la ciudad, seguirse expandiendo, seguir creciendo, a hacer los polígonos urbanísticos y poder tener que atenderlos. Pero
Por tanto, las medidas de choque fueron esas que os he dicho: la catedral, salvar la Posada del Rosario, el intentar dotar Albacete de plazas y zonas verdes urgentemente y con modestia, porque el dinero era poco, y así pues se construyó en el barrio del Pilar la plaza de Maestro Checa, se construyó en la plaza de San Pablo la plaza del Peliballo, en los barrios de Sepulcro, San Pedro y Hospital, la plaza del Doctor Fernández, que está al lado de lo que era entonces la residencia de la Seguridad Social y hoy es el Hospital Perpetuo Socorro, y sobre todo en este afán de intentar dotar de zonas verdes la ciudad se ideó y después se llevó a cabo una importante zona verde, cual era el Parque Lineal, que es un sistema general ya de la ciudad y un sistema estructurante importante de nuestra ciudad. Aprovecho la ocasión para decir que ese parque, en su idea y en su desarrollo, se lo debemos, hay que atribuírselo a un brillante arquitecto de Albacete, que ha hecho su carrera en Albacete, aunque era madrileño, Fernando Rodríguez Hernández, recientemente fallecido, y lo hago e insisto en ello porque la mayoría de los ciudadanos cree que el Parque Lineal es de Salvador Jiménez. El Parque Lineal, realmente la idea y la construcción pertenece a ese arquitecto Fernando Rodríguez, al que también se le debe el haber recuperado la Fuente de las Ranas. Bien, esto quizá es lo más florido de lo que empezamos a hacer, pero toda parte buena también tiene su parte mala o su parte menos agradable, por lo menos. Y sin irme de la calle, de la ciudad, pues con la primera corporación democrática, transcurrido 2 años, hubo que plantearse el cambio de los nombres de las calles. Y eso era un tema conflictivo, vidrioso, y que no ponía la unanimidad en la ciudad. El motivo para cambiar el nombre de las calles, yo creo que para valorarlo hay que tener en cuenta que el antiguo ayuntamiento daba fachada a la Plaza del Caudillo y tenía a la vuelta el Paseo de José Antonio. Por tanto, eran nombres que había que cambiar y se hizo un estudio que se encargó al Instituto de Estudios Albacetenses y se hizo con la siguiente idea o el siguiente sistema. Los nombres de militares, que tenían nuestras calles, procedentes de la Guerra Civil, se cambiarían con un ánimo quizá ingenuo y pacifista por poetas. Y el resto de las denominaciones de calles que se quisieran cambiar se denominarían, con el estudio que hizo el Instituto de Estudios Albacetenses, por nombres tradicionales de la ciudad, por nombres históricos. Y así fueron surgiendo la calle o recuperando la calle del Tinte, la calle Albarderos, etcétera, etcétera, que tenían otros nombres de determinadas personas y se fueron cambiando. Se hizo por acuerdo de los 3 partidos políticos que estaban en el ayuntamiento y se hizo cumpliendo la normativa de régimen local, que era publicar para que pudieran hacer alegaciones impugnadas en el boletín oficial de la provincia esos cambios de denominación. Algún error se cometió, y lo he de decir en esos cambios, algún fallo. El más importante, en mi opinión, fue el que pretendimos cambiar en ese ánimo historicista de que os he hablado, el ponerle a la calle Marqués de Molins, quitarle el nombre del ilustre literato albacetense y ponerle Val General. Val General, que era su antigua denominación histórica, en la ingenuidad o en la ignorancia nuestra, creyendo que Val General significaba Valle General, lo cual era un nombre bonito. Pero Val, en el diccionario de la Real Academia, Valle es la segunda acepción, la primera es cloaca. Y además era la que históricamente correspondía, porque sabéis que por debajo del Val General, y por eso el Val General, va el río Piojo. Por tanto,
ese fallo lo corregimos inmediatamente porque la primera alegación que hizo la prensa y una alegación que hizo también José Salustiano Serna, se admitió inmediatamente porque tenía más razón que un santo. Otra pasó desapercibida, pero luego yo lo he sentido, es que también en esa vuelta a intentar volver a los nombres históricos, la plaza se volvió a llamar a la plaza de Mateo Villora, se le llamó Plaza de Carretas, como había sido toda la vida. Pero he de decir que Mateo Villora fue un ilustre veterinario de finales del siglo XIX que salvó a mucha gente en Albacete, a mucha gente, no a muchos animales, a mucha gente en Albacete en una epidemia de finales del siglo. Por eso, ese error vino a subsanarlo una corporación posterior y junto a la Plaza de Carretas hoy también se ha repuesto un trozo que es la Plaza de Mateo Villora. Esos fueron fallos, olvidos, también los hubo. El olvido de dejar la calle Comandante Padilla, que realmente habíamos quitado a militares mucho menos significados y se dejó, sin embargo, al Comandante Padilla. Yo confieso que no lo sabía quién era, y era el que se alzó como segundo jefe de la Guardia Civil y convirtió a Albacete, hizo que Albacete tardase en volver la República una semana, y eso produjo problemática en la guerra. También ahora eso se ha subsanado con una corporación posterior, porque a esa calle ya se le llama Mariana Pineda. Y luego hay un inextricable misterio también en este cambio de nombres de las calles, y fue que he reiterado que los tres partidos políticos estuvimos de acuerdo en todos los cambios, UCD, Partido Comunista, Partido Socialista. Sin embargo, yo no sé por qué UCD no admitió, y es una cosa que para mí es un misterio, pero estuvimos de acuerdo en todos los poetas, pero ellos no quisieron que se pusiese una calle a León Felipe, y ahí se quedó sin calle León Felipe. Bien, sé que con esto se pisaron callos, es evidente, es triste, pero yo creo que realmente ha pasado el tiempo y la gente lo ha aceptado medianamente bien, porque yo creo que los sucesivos nombres que ha tenido la avenida de José Antonio, antes Paseo de Progreso, Alfonso XII, yo creo que lo mejor es que el Paseo de la Libertad con ese nombre perdure para siempre. En esos años también vienen, el año 1980 en concreto, vienen los Reyes a Albacete. Vienen los Reyes a Albacete en 1980 porque vienen a inaugurar el nuevo edificio de la Audiencia Territorial, hoy Tribunal Superior de Justicia. De lo sabe mucho Vicente Pascual Carrión, que ha escrito un magnífico libro sobre su historia. Y esa visita, yo dejándome llevar de mi euforia constitucionalista, daros cuenta que es el año 1979, recién aprobada la Constitución, pues mi discurso en el balcón del ayuntamiento al rey Juan Carlos, estriba en decirle: Majestad, ya sé que usted reina pero no gobierna. Estamos en un Estado constitucional, y por tanto quien tiene el gobierno de la nación en estos momentos es la Unión del Centro Democrático. Pero, sin embargo, con el respeto que le tengo, pues que le tengo tanto respeto como a los Reyes Magos, pues le voy a dirigir una carta en la cual le pido fundamentalmente dos cosas. Una, el que inversión, que consiga usted del gobierno inversión pública para la ciudad, porque teníamos entonces una grave crisis de paro también, quizá no tan grande como la actual, pero también muy importante. Y, en segundo lugar, la universidad para esta región y esta ciudad. Sin embargo, quizá me excedí, porque el rey estuvo muy amable conmigo los 2 días, pero el periódico Lanza de Ciudad Real al día siguiente publicaba una gacetilla que decía el alcalde republicano. Bien. Hay una cosa curiosa en esa visita del rey Juan Carlos. Hay una anécdota curiosa del año 80, era el mes de febrero,
hacía mucho frío. Lo estábamos esperando toda la corporación, concejales y esposas de los concejales, en la puerta del viejo ayuntamiento. Había una serie de autoridades allí presentes, cuál eran el fiscal general del Estado, que era entonces Fanjul Sedeño, el capitán general de la región, que era Milán del Bosch, y lo teníamos allí enfrente de nosotros y la corporación. Y se me acercó, el rey tardó porque visitó Almansa, visitó Riópar, y estábamos esperando a las 5 y aquí llegó a las 7 o 7 y media. Estuvimos ahí 2 horas pasando bastante frío. Y entonces un concejal, le puedo decir el nombre, Manolo Vergara, concejal a la sazón y también diputado provincial, se me acerca y me dice: oye, Salvador, dile, ¿por qué no le preguntas a Milán del Bosch cuándo va a dar el golpe de Estado? Efectivamente, fue una premonición, porque efectivamente un año después lo iba a dar. O sea, y con eso saltamos a cuando Milán del Bosch asumió la presidencia de la Corporación de Albacete, como la de todos los ayuntamientos y autoridades del país. Como sabéis todos muy bien, el 23 de febrero de 1981, y además estoy seguro que todos os acordáis lo que estabais haciendo cuando oísteis la noticia. Todos nos acordamos perfectamente. Yo me acuerdo que estaba comprando a la familia Legorburu un solar para construir el colegio público que hoy es el Marillanos Martínez, que se le compró para construir allí ese colegio. Y estando allí despidiendo ya a este matrimonio, que encargamos que viniera el notario para hacer la escritura, entró un concejal, Luis Collado, arrasando, metió dentro y dice: es que no sabes lo que ha pasado. Pues hay un golpe de Estado y está en el Congreso de los Diputados, el coronel Tejero, con la fuerza de la Guardia Civil, ha tomado el Parlamento. Poco después de la noticia, que quedamos todos inquietos, teníamos entonces aquí vinieron dos chicas de Bian, una ciudad francesa que está hermanada con el Ayuntamiento de Albacete, y vieron una chica que era concejal y otra que era profesora o algo así de allí, de Bian. Las llevamos a comer y volvieron conmigo al ayuntamiento. Claro, entonces me dan la noticia, se sentaron las pobres allí en la puerta de la alcaldía, en un sofá que había, y allí yo salía, entraba preocupado, etcétera, etcétera, y ellos estaban allí, que claro, habían venido a Albacete aquí a hermanarse la ciudad, a que las agasajáramos, y se habían encontrado con un golpe de Estado. Pero lo que iba a contarles es que esa tarde, poco después, pues empezó a venir mucha gente al ayuntamiento. Empezó a agruparse en la planta baja del ayuntamiento, pues 100 o 200 personas que venían a recoger noticias, a saber lo que pasaba. Yo, en mi ilusión, a apoyar a la corporación municipal, etcétera. Y una de las veces que salgo me encuentro con que en el vestíbulo del ayuntamiento hay 2 policías nacionales, grises aún entonces. Y entonces, claro, yo maliciosamente pensé, porque más o menos los ciudadanos jóvenes que había allí y que se habían arrecimado allí, pues eran gente más bien de izquierdas. Y entonces yo pensé, no le dije a nadie nada, pero pensé, estos grises han venido a protegernos o a custodiarnos. Y es lo que yo no sabía. Inmediatamente llamé al gobernador civil, que era Juan José Frank, y le indiqué ese tema. Digo, que aquí la competencia de proteger a las personas del ayuntamiento y a los bienes es de la policía local. O sea, ¿qué hacen aquí estos 2 policías nacionales? Y él me confesó: yo no los he mandado. Digo, pues si no los has mandado, retíralos tú. Y entonces retiraron los policías. Al rato, por aquí está Gascón, Juan Gascón, Mancebo, pobre Gascón que ha fallecido, estaba allí también. Aquí está Tomás Mancebo, que era el portavoz de UCD, Jesús Alemán como portavoz del Partido Comunista, y yo nos fuimos por la calle ancha
hacia Gobierno Civil para intentar coger noticias del gobernador. La ciudad estaba desierta, hacía frío, estaba tan helada como mi corazón, vamos. Y cuando llegara al Gobierno Civil, nos encontramos allí que había dos guardias civiles con los chalecos antibalas y con sus Zedmen Prevengan. Entonces, a ellos dos, a Tomás y a Jesús Alemán, les dijeron: ustedes aquí, no les dejaron subir, y a mí me dejaron subir. Subí, hice que saliera el alcalde, salió el gobernador, salió el gobernador y le pregunté: Juan José, ¿qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo? Dice: pues estamos aquí reunidos la Junta de Seguridad. La Junta de Seguridad la componían el comisario de policía, el jefe de la Policía Nacional, el jefe de la Policía Local, el teniente coronel de la Guardia Civil y no sé si alguien más. Y le pregunté: bueno, pero ¿están con nosotros, están con la democracia o están con el golpe? Me dijo: hombre, pues no lo tengo muy seguro. Y estamos viéndolo, a ver, no se han pronunciado mucho todos. Y entonces, y dije: ¿y el gobernador militar? Y me dice: el gobernador militar, que era un coronel del ejército que estaba en la Plaza Gabriel Lodares, lógicamente, dice: el gobernador militar me ha llamado por teléfono y me ha dicho que le entregue el mando. Digo: ¿y tú qué le has dicho? Dice: yo le he dicho que venga por él. Digo, le dije: entonces el mando debe estar por el instituto. Debe estar a medio camino. Bueno, son cosas graciosas, pero son verdades como templos. Bueno, regresamos al ayuntamiento. La corporación, bueno, he de recordar que la corporación estaba cesada totalmente, porque el excelentísimo señor Jaime Vilán del Box había publicado un bando, que es lo que estaban dando las radios locales y junto a marchas militares, en las cuales era un bando de guerra. No voy a leeros el bando, pero dice: excelentísimo señor don Jaime Milán del Bosch Yusía, teniente general del ejército y capitán general de la tercera región militar, hago saber, ante los acontecimientos que se están desarrollando en estos momentos en la capital de España y consiguiente vacío de poder, es mi deber garantizar el orden de la región de mi mando en tanto se reciban las correspondientes instrucciones que dicte su majestad el rey. Y había algunos artículos como los siguientes. Artículo 1. Todo el personal afecto a los servicios públicos de interés civil queda militarizado, con los deberes y atribuciones que marca la ley. Quedan prohibidas todas las actividades públicas y privadas de todos los partidos políticos, prohibiéndose igualmente las reuniones superiores a 4 personas, así como la utilización por los mismos de cualquier medio de comunicación social. Artículo 10. Igualmente asumo el poder judicial, administrativo, tanto el del ente autonómico como de los provinciales y municipales. Sí. Por todo ello, termino con un fuerte viva el rey, viva por siempre España, Valencia, 23 de febrero de 1881, el teniente general Jaime Vilán del Bosch. Contradiciendo aquel anacrónico bando que no solo era anacrónico, sino también que atacaba la dignidad humana, además tenía hasta faltas de ortografía, que se pueden comprobar el que quiera verlo hoy, nosotros nos constituimos en pleno permanente en el ayuntamiento, desde las 7 de la tarde, pleno permanente, que lo único que hacíamos era la radio, porque no teníamos nada que hacer. Sí, pusimos un telegrama al rey diciendo que Albacete está con la Constitución y con el rey, y a los pequeños ayuntamientos que nos llamaban pidiendo noticias, los animábamos a que hicieran lo mismo. Esa tarde, esa larga tarde, a las 8, estaba reunido la conferencia episcopal, por casualidad. Estaba reunida, claro, y nos dieron, a ver qué dicen. Y lo que dijo la conferencia episcopal es que se produzca lo mejor, y por ello pedimos a Dios y que sea lo más beneficioso para España. Tampoco es... realmente fue a las 11 de la noche cuando el rey salió ya, y por tanto nos tranquilizamos, dando el discurso que luego he visto varias veces y recordando aquella noche, y
seguimos ya la corporación constituida en pleno. En ese pleno, ya con el cansancio de las horas, a las 3 o las 4 de la madrugada ya se fueron yendo, nos quedamos allí pues, los portavoces, Tomás, Florian Godes, me parece también Jesús Alemán, yo nos pusimos a jugar al dominó, eran las 5 de la mañana. Claro, pero lo que no me puedo olvidar es que en el mismo despacho de la alcaldía, que es donde estábamos jugando al dominó, allí en un rinconcito, estaba un concejal que era el de la mayor edad de la corporación, que la corporación era muy joven, que era Pepe Calderón, que tenía pues 78 o 75, 78 años entonces, con su mujer, y era un hombre que había pasado muchos años por las cárceles franquistas. Y yo los miraba de vez en cuando, y los miraba y veía que ellos se miraban con una cara el uno al otro, que yo pensaba, estos están pensando que vuelve el marido a la cárcel. Afortunadamente no fue así. Al día siguiente volvió a salir el sol y realmente pues yo creo que aquella vacuna de Nueva Democracia se la debemos un poco a Milán del Bosch y a Tejero, porque los ciudadanos, había muchos en aquellos momentos, la democracia, había una cierta reticencia, una cierta ya escepticismo, un cierto cansancio, aquí no llueven los panes ni se atan los perros con longanizas con la democracia, y echaban de menos ya, y yo creo que aquello fue una vacuna, porque realmente el sábado siguiente se hizo una manifestación y acudieron 10.000 personas en defensa de la democracia en Albacete. Sin embargo, hay una secuela de aquella noche que se produjo, que es anecdótica y graciosa y se produjo mucho después, que a los 6 o 7 meses o sea, ya en mayo o junio de 1981, viene al pleno del ayuntamiento un expediente disciplinario para castigar a un policía local. Habían tramitado el procedimiento, yo qué sé, yo lo sabía, pero viene al pleno. Y consistía en que había un policía, Parrita le decían, Parra de apellido, que luego se fue de policía local a Madrid, en una permuta. Pues este chico, el expediente disciplinario que le mandaban es porque la noche del 23F, que no estaba de servicio, había acudido al cuartel de la policía local y le había pedido al jefe de la policía local que le entregara el arma. Las armas las dejaban allí en el armero, en el propio cuartel de la policía, que le entregara el arma para defender la democracia. Y entonces nada más se le había ocurrido al jefe de policía que abrirle un expediente disciplinario y ponerle una sanción de 1 mes sin sueldo o algo así. Claro, llegó al pleno y entonces aquella sanción que se le ponía se convirtió en una mención de mérito de la ciudad al policía local. Bien, eso era anecdótico. Pasó aquella situación y otro tema que me parece importante destacar es la creación de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que se produce también durante aquel mandato, durante aquella corporación. Sabéis que para crear las comunidades autónomas, la Constitución, las comunidades autónomas no históricas, en su artículo 143, establece que tendrán que ser pedidas por las diputaciones y 2/3 de los ayuntamientos de la provincia, que constituyan más del 50% de los habitantes, que soliciten el que una determinada comunidad se constituya en comunidad autónoma. Y eso lo tuvimos que abordar en esas fechas, porque además, si eso no se hacía en un determinado periodo, que era un periodo desde que se iniciaba la actuación, un periodo de 1 mes, en los 5 años siguientes ya no se podía pedir la constitución de la comunidad. Hicimos eso y nos enfrentamos con una problemática que tiene Albacete y que quiero señalar, y es que Albacete es la única provincia que no siguió el criterio de las restantes provincias que se incorporaron a la región histórica, al Principado, lo que fuera, de su situación anterior. Sabéis que Albacete y Murcia era la región,
y todas las demás han seguido perteneciendo. Luego ha habido algunas, Santander, que se ha separado y se ha constituido en Cantabria, pero ninguna pasó de estar en una región a estar en otra. La única de las 50 provincias fue Albacete. Eso generaba un cierto problema, y eso además generaba un cierto debate y una cierta división de opiniones, porque había gente que decía, nosotros estamos bien con Murcia, con quien estamos, y otros decían que teníamos que pasar a Castilla-La Mancha, con La Mancha. Además, había un cierto resquemor entre Guadalajara y nosotros, por la lejanía. Guadalajara realmente no es Mancha, Albacete también una parte de ella no es Mancha, y además están muy alejadas una de otra. Por tanto, había que tomar una decisión, y yo luego he oído críticas, que por qué no estuvimos con Murcia, por qué estamos con Castilla-La Mancha. Yo voy a intentar exponer objetivamente los hechos, cómo sucedieron, o por lo menos cómo yo los viví. Yo soy de Almansa, o sea que realmente no soy muy manchego, o sea, yo soy más bien levantino. Pero sin embargo, ¿qué problemas tenía? Sí, ya como funcionario aquí en Albacete, antes, en los tiempos de Franco aún, se planteó hacer una división, quizá porque Franco ya se veía mayor, su ministro López Rodó se planteó hacer una nueva división regional en España, porque pensaba que empezaban a pensar que cuando se produjeran las previsiones sucesorias sería necesario una descentralización por territorios. Y entonces yo asistí, como funcionario que era del Ministerio de la Vivienda entonces, a unas reuniones en Murcia, que las presidía alguna de ellas López Rodó, ministro del Plan de Desarrollo con Franco, en las cuales se hicieron, y se gastó mucho dinero, se hicieron toda una serie de estudios para ver la creación de una nueva regionalización en España. Yo creo que huyendo un poco en volver a la regionalización histórica por todos los problemas que eso podría tener y de los cuales algunos lo estamos viviendo ahora, ¿no? Y entonces, por ejemplo, se planteaba una región sureste, que era Alicante, Almería, Murcia y Albacete. Región sureste, yo creo que era queriendo quitarle alguna provincia al Reino de Valencia, y concretamente pues era Alicante, y aquí con las que teníamos. Pero bien es verdad que yo asistí a alguna reunión de aquellas y después de muchos estudios de macroeconomía, de microeconomía, de sanidad, de comunicaciones, etcétera, etcétera, se había llegado a la conclusión, yo creo que nada más que fue una reunión, pero se llegaban los sesudos varones que habían hecho aquellos estudios, se llegaba a la conclusión, sin embargo ya, y lo digo así ahora, que Albacete no encajaba en esa hipotética región sureste. Decían que el desarrollo de Albacete debería venir del interior y no de las provincias costeras. Esa era una primera historia para pensar qué solución se adoptaba en estos momentos. Pero es que además, para llegar a la solución que al final se llegó, ocurrieron dos circunstancias que casi son cuasi anecdóticas, pero que influyeron. En primer lugar, todos sabían, sobre todo el norte, Albacete y todo el norte de la provincia, le tenía cierto resquemor a Murcia por el tema de que había pretendido reiteradamente a lo largo de la historia llevarse la audiencia territorial a Murcia. Decían, nosotros somos la ciudad grande y la audiencia territorial, entonces estaba Murcia, pertenecía hacia Albacete, la audiencia territorial debe estar en Murcia. Ese era un resquemor que planteaban los murcianos en este sentido. Y aquí a la gente de Albacete y Manchega les sabía muy mal ese tema. Y había otro tema que yo creo que ya dio un paso más, y es que en el año 1982 se le concede, el Ministerio de Educación le concede a Murcia una nueva, en su distrito universitario, una nueva facultad, que era la Facultad de Veterinaria. Entonces, las fuerzas vivas de esta ciudad, las fuerzas vivas o las autoridades era el gobernador civil, el presidente de la Diputación, el alcalde, los directores provinciales o delegados
de los distintos ministerios, nos reunimos y acordamos dirigir una carta al ministro, dirigir una carta a la Comunidad de Murcia, diciendo que, bueno, que Albacete era una ciudad históricamente muy agrícola y muy ganadera, que ya que pertenecíamos al Distrito Universitario de Murcia, pues la Facultad de Veterinaria, nosotros que aspirábamos a una universidad como fuera, que la Facultad de Veterinaria por lo menos nos la dieran a nosotros. Ni nos contestaron ni nos hicieron caso. Y eso fue un paso más en este tema. Claro, y ya el tema cuando acaba es que lo que no se ha contado, o se ha contado poco, es que los diputados entonces del Parlamento español, los diputados de Cortes murcianos y los diputados al Congreso de Albacete, se reunieron, yo no sé si fue en Ellín o en la propia Murcia, para ver si había algún pacto para en discutir si nos íbamos a la región de Castilla-La Mancha o si nos íbamos a la región murciana. Y entonces los diputados murcianos le dijeron, yo no era diputado, pero me lo han contado ellos, les dijeron, mirad, nosotros queremos ser una región uniprovincial porque tenemos una historia propia, procedemos del Todmir árabe, etcétera, etcétera, y queremos ser solo una región uniprovincial. Ahora bien, si nos dais Ellín y Tobarra, pues la admitimos. O sea, claro, pues allí se rompieron las conversaciones y ya Albacete tomó la decisión de incorporarse a Castilla-La Mancha, que realmente ha sido criticada por algunos, pero yo creo que había motivos suficientes para tomar esa decisión en aquellos momentos. Además, he de decir que, en definitiva, nosotros ahora somos la ciudad más importante de la región, en el número de habitantes, en el número industrial, en el número económico, etcétera, etcétera. Si hubiéramos ido con Murcia, hubiéramos seguido siendo la segunda. Bien. Y voy a concluir, para no cansaros, con un último tema que es muy importante, quizá el más importante, que se produce en estos años 80 en nuestra ciudad, y es la universidad. En el año 82, me parece que es, el Ayuntamiento decide reivindicar, ya se le había pedido en la Carta de los Reyes Magos al Rey, como antes he dicho, reivindicar la universidad. Después, además del desplante de Murcia, de no darnos una facultad, pedíamos que se crease una universidad, que se estuvo discutiendo, y hubo diversas opiniones. Una era que la universidad fuese con un campus único que se situase en Alcázar de San Juan, en una zona céntrica, equidistante de todas las provincias de la región, y otra era que se creasen diversos campus. Y ese era el debate. Al final se optó por esta segunda solución, crear diversos campus. Yo creo que se acertó también ahí. Ahora explicaré por qué, pero se acertó también ahí porque el intentar un campus único hubiera supuesto que cada una de las provincias hubiesen tenido que mandar a sus hijos a Alcázar de San Juan, y por muchas becas. Y no, esto se cubre con becas, sí, se cubre con becas, pero luego las becas no llegan, o llegan reducidas, etcétera, etcétera. Por tanto, el intentar crear los diversos campus me parece que fue una solución acertada. En ese intento, en esa aventura de la creación de la universidad, he de señalar que empezamos a reivindicar el Ayuntamiento en el año 80 o 81 y decidimos convocar una manifestación en exigencia al Ministerio de Educación de la Universidad para Castilla-La Mancha y las facultades en Albacete. Fue una manifestación luego masiva, fue mucha gente, fueron 9 o 10.000 personas reivindicando eso, pero lo que he de decir aquí es que los concejales de UCD, que ya he dicho que había 11 en el ayuntamiento, recibieron la orden de que, por el ministro de Educación
que era de ese partido en esos momentos, recibieron la orden de que de universidad nada y que por tanto ellos no se manifestasen. Luego también, para quitarle el hierro al de UCD, de decir que luego vino el ministro Marabal del Partido Socialista y también se oponía a la creación de la universidad. Pero lo que señalo ahora es que para aquella manifestación me dijeron, nos han prohibido ir, y lo que en homenaje de aquellas personas, de aquellos concejales, ahí está Tomás Mancebo, pero ahí están otros muchos que ya hemos perdido, como Concha Barceló, como Almazán, Emilia Lara, etcétera, etcétera, que desoyendo las consignas de su partido, el día que hubo que hacer la manifestación, estaban a la cabeza cogiendo la pancarta, como toda la Corporación Unida, pidiendo y reivindicando la universidad para Albacete. Faltando a la orden imperativa del partido, pero cumpliendo su defensa que le correspondía como ciudadanos y concejales de la ciudad de Albacete. Y yo creo que eso era importante. Bien, así vendría después la universidad, y eso ya cuando yo ya me había ido del ayuntamiento. Eso se corresponde con José Jerez como alcalde, con José Bono como presidente de la comunidad. Cuando yo era alcalde no estaba creada aún la autonomía de la comunidad autónoma, estaba solo preautonomía. La autonomía viene ya después, viene a partir del año 83. Y con ello concluyo. Este tema de la universidad en la ciudad creo que es el aspecto más importante. Hay otros, pero creo que es el aspecto más importante del cambio de nuestra ciudad desde esos años 80 de los que he empezado a hablar hasta el siglo XXI y, en definitiva, el año 2019 en que estamos. Yo creo que el mayor logro de nuestra ciudad, lo siento así realmente, es tener una serie de facultades muy importantes y realmente, aunque la universidad tiene muchos defectos, no pensemos que es ya la panacea y la perfección, pero el tener una universidad pues ha cambiado nuestra ciudad, ha cambiado su color cultural, ha cambiado sus posibilidades, sobre todo es una verdadera política, es una verdadera palanca de igualdades para los jóvenes de nuestra ciudad, el que ahora hay muchos más titulados que había hace 30 años, ahora muchos hijos de obreros, muchos hijos de clase media y muchos hijos de obreros han podido graduarse, y eso me parece que en una situación en que las desigualdades se acrecientan, ha sido un buen contrapeso para intentar igualar a toda la sociedad de Albacete. Por eso yo creo que, aunque Albacete ahora, pues podríamos decir que ha mejorado mucho, evidentemente, tenemos varios polígonos industriales, tenemos 131.107 habitantes, somos una metrópoli multirracial y plurinacional, en la que ya será una albaceteña más aquella niña que dije que nació negra en el año 1939, tenemos el Corte Inglés, somos la capital de las despedidas de soltero, tenemos muchas ventajas, pero indiscutiblemente, en mi opinión, lo mejor que tenemos es nuestra universidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Salvador, y yo creo que podemos abrir un turno de preguntas que además puede resultar de lo más interesante. Voy a ir por aquí, a ver si llegamos. Sí, este señor primero y después voy para allá. ¿Se puede usted acercar si es tan amable? Gracias. Bueno, Salvador, pues en primer lugar, felicitaciones por la magnífica conferencia. Acercarnos a esos recuerdos de lo que fue Albacete, sus inicios como avance hacia una gran ciudad que soy. Yo quería hacerte un par de preguntas muy cortas, para que dé tiempo de terminar más gente. Y antes de hacerte las preguntas, aclarar que te las hago porque hay cosas que desconozco. Hace poco tiempo que vivo aquí en Albacete, soy ciudadano de Albacete, pero reciente, de hace poco más de medio años. La primera pregunta es sobre el tema de urbanismo, una curiosidad más que una y es el por qué esa tendencia a quitar los artículos y las preposiciones del nombre de las calles.
a mi modo de ver, según mi entender, desvirtúan un poco su significado. No es lo mismo decir calle Zapateros que calle de los Zapateros. Habla un poco más de dónde viene, ¿no? Y la segunda es, ¿cómo era el ambiente, cómo se vivió el ambiente cultural en los años 80, principios de los 80, cuando en muchas, sobre todo en el centro de España, Madrid, Barcelona, el norte, Levante, hubo esa eclosión cultural que fue más allá de lo que se llamó la movida madrileña? ¿Cómo se vivió eso aquí en Albacete? Gracias. Sí, bueno, a la primera te he de contestar que efectivamente estoy plenamente de acuerdo contigo. Estoy plenamente de acuerdo contigo y siempre me acuerdo, yo no sé si es que el ayuntamiento, pero digo, mi ayuntamiento y todos los ayuntamientos, es que contrata mal la empresa que nos hace los nombres de las calles, porque a mí me pasa lo mismo. Yo creo que debería decir calle del Tinte y no calle Tinte. Y quitar las proposiciones, es así. Yo cada vez que paso por una calle veo eso y no sé por qué. Eso no sale del ayuntamiento. Lo que tenga que salir del ayuntamiento es que vigile a la empresa que contrate, que diga, tiene usted que poner esto, porque efectivamente, toda la razón. Yo me fijo más ahora que antes, y eso ocurre en las calles. Calle Zapateros debería ser calle de los zapateros, calle de los albarderos. Bien. La segunda, el ambiente cultural de Albacete en esa época. Bueno, yo he querido cortar por decir muchas cosas, porque el tiempo premia y no quería cansaros. Pero el ambiente cultural, respecto al ayuntamiento, he de decir que tuvimos la suerte de tener un magnífico concejal de cultura, José María López Ariza, que se movió el ambiente cultural mucho en la ciudad, y voy a decir solo algunos rasgos. Por no cansar, se creó una escuela de teatro municipal que la dirigía Antonio Malonda. Antonio Malonda es una de las grandes figuras teatrales españolas. Está en la Escuela de Teatro Nacional, de profesor, bueno, ya debe estar jubilado, recién jubilado, pero era un hombre que los que dedicáis a leer, o si leéis biografías, yo leyendo hace unos años la biografía de Adolfo Masillac, todos sabemos el gran artista que era, pero Adolfo Masillac en su biografía le tira a todo el mundo, pone mal a todo el mundo. Y una de las pocas personas que respeta y pone como un gran hombre del teatro español es Antonio Malonda. Pues lo tuvimos aquí a este hombre como director del teatro, que aquella escuela desapareció, duró 4, 5 o 6 años, pero yo creo que ha producido el fruto de que en Albacete ha dejado una gran impronta teatral y la demostración está en que hay artistas que se han dedicado al teatro y con mucho triunfo, directores, etcétera, etcétera. Se creó por lo menos el gusanillo teatral. En otro aspecto, se trajeron obras teatrales muy importantes. Nuria Esper, Dagol Dagom, que es un teatro precioso, etcétera, etcétera. ¿No? Y luego se recibieron, y voy a concluir con esto, por no extenderme, vinieron gente, intelectuales importantes a nuestra ciudad. Voy a citar a Manuel Vázquez Montalbán. Manuel Vázquez Montalbán lo trajimos aquí a dar una conferencia, 2 días de conferencias. Y he de decir de este hombre que sabéis que junto a su valor novelístico, valor literario, pobre ya desaparecido, pues de aquella visita aquí, aparte de la comida suya que ahora contaré, produjo una novela que la podéis leer porque se desarrolla en Albacete, y es una de las novelas de Vázquez Montalbán, que para el que lo haya leído, voy a ver si encuentro el título para no equivocarme, porque algunas veces la confundo con otra de ellas. Para el que la quiera leer. Ahora no lo encuentro.
Sí, la novela de Manuel Vázquez de Albán, que se desarrolla en Albacete. Hay un crimen en un pueblo de Albacete y es la única mentira de la novela. Todo lo demás es puro costumbrismo de la ciudad. Es La Rosa de Alejandría, que es una novela de Manuel Vázquez de Albán bastante conocida. Y lo que he de comentar es que el concejal de Cultura, José María López Ariza, lo llevó a comer a un restaurante de aquí, de la época, al Rincón de Ortega, que estaba en la calle Concepción, y lo que consumió aquel día Manuel Vázquez de Albán fue lo siguiente. Empezó con un plato de ajo mataero como aperitivo y unos gazpachos como aperitivos. El ajo mataero venía a afirmar él que era el mejor paté que había conocido en su vida. Y después dos platos de gazpachos primero, con otros 2 de judías con perdiz de segundo, unas natillas con pestiños como postre, todo regado con 2 botellas de vino Estola. He de decir que además Manuel Vázquez Montalbán alardeaba, y luego lo ha dicho, que admiraba muchísimo a una señora que tenemos hoy aquí, que era a doña Carmina Useros, que la consideraba que era una de las grandes maestras de la cocina española. Vinieron otras personas, por ejemplo, Fernando Lázaro Carreter, que era entonces presidente de la Real Academia Española, y ya que estoy en plan de confesiones, pues me acuerdo que a Lázaro Carreter, después de dar una conferencia, me fui a cenar con él a Surco, y el hombre ya en los postres, tomándose unos vinos, me dice que él estaba yendo mucho a la zarzuela, porque iba a la zarzuela a darle clases de gramática y de literatura española a la reina Sofía en aquellos tiempos. Y el hombre ya en su confianzudo, esto lo cuento porque él ya ha muerto, si no lo he contado casi nunca porque mientras vivía él, pero no es nada malo, y en plan confianzudo me dice, y el otro día me dijo Juan Carlos que me quedase allí a comer. A veces me invitan, después de darle clase, que me quede a comer. Dice, ya en los postres, me dice, don Fernando, usted que escribe en el periódico esos artículos tan interesantes del dardo en la palabra, dice, ¿por qué no escribe alguno tirándole al presidente Suárez? O sea, que Maquiavelo y Shakespeare siempre han estado en la política española. Bien, teníamos otra pregunta por aquí. Caballero. Me ha hecho mucha ilusión el conocer los hechos de estos años que nos han narrado, porque siempre he tenido la ilusión de escribir sobre nuestro Albacete de los años 40, de aquellos años en que Albacete prácticamente era una aldea. Me gustaba escribir pues tanto de los cines, personajes, y recuerdo que el otro día tomando café se me presentó un señor y me dijo, ¿por qué no sigues escribiendo de estas personas que son nuestras personas de Albacete y de los hechos? Y entonces le dije, porque yo escribo porque me gusta, y me gusta conocer cosas de mi tierra. Pero resulta que en la prensa, cuando lo llevaba, me dijeron que lo hiciesen disquete, y yo, por la verdad, no entiendo ni el teléfono. Lo que vengo a decirte es que me hubiese gustado seguir escribiendo todo esto porque es una ilusión y un cariño hacia nuestra tierra. Me ha gustado mucho lo de Albacete cuando no se unió a Murcia, porque siempre yo digo, si éramos siempre de Murcia, ¿por qué nos han quitado? Pero he visto que teníamos razón en irnos a Castilla-La Mancha porque los murcianos pedían el oro y el moro. Y estas cosas que son narrado son maravillosas para todos los que amamos Albacete. Gracias. Un comentario, más que una pregunta. Tomás, tú no me querías preguntar nada, tú lo que quieres no. es hacerme la pelota. Claro, era un cumplido. Buenas tardes, muchas gracias por la magnífica y amena conferencia. Y quería preguntarle,
¿Qué valoración hace usted del invento de las autonomías? Sí, vamos a ver. Yo la valoración que hago, bueno, en primer lugar, yo creo que no había otra solución que las autonomías. No es que teníamos autonomías sí o autonomías no. Eran necesarias las autonomías. Bueno, porque ahí está Cataluña, que ahora tenemos un problemón, pero lo que no se puede mantener es tenemos un problema, pero lo que no se puede mantener es una Cataluña centralizada, ni un País Vasco centralizado. Lo que se podría plantear es si ha sido bueno o no en lo que se llama el café para todos, que era que no hubiera solo 2 o 3, Galicia, Cataluña y el País Vasco, sino que hubiera 17. Yo tengo, con todos los problemas que tienen, yo tengo un muy buen concepto de ellas. Y me parece que ya lo he manifestado. Albacete, he hablado de la universidad. Albacete tiene universidad por haberse constituido una autonomía. Albacete tiene un mucho mejor servicio sanitario, con 2 hospitales, por la autonomía. O sea que yo creo que hemos salido ganando. Esa es mi opinión. Que todo no es blanco ni negro, que todo tiene sus pros y sus contras, por supuesto. Pero mire, con un Estado centralista como el que teníamos, no podíamos seguir adelante en las épocas actuales. Yo soy funcionario, yo he sido funcionario, soy funcionario 40 años. Como anecdótico, para ver que en el centralismo anterior no podíamos ir a ningún lado, yo era jefe del servicio del Ministerio de la Vivienda aquí. Y para ver el centralismo es que si había que hacerle un uniforme a las ordenanzas, yo ponía el hacerle uniforme a las ordenanzas para el verano en el mes de diciembre. Y no obtenía que le dieran el uniforme para el verano, no a mayo o junio, sino a diciembre del año que tardaba. Era una lentitud administrativa total. ¿Que eso implica realmente mayor gasto? Sí, pero yo creo que el estado del bienestar que tenemos hoy no lo hubiéramos tenido sin las comunidades autónomas. Ese es mi pensamiento. ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? Bueno, yo solamente, Salvador, no sé si recuerda, porque se ha dicho siempre que una de las manifestaciones más numerosas que ha habido en Albacete es precisamente la de la universidad, pidiendo la universidad. No sé si recuerda el número de personas que en Albacete pudieron llegar a manifestarse. Yo las manifestaciones más grandes que he visto en Albacete han sido 3. La de la democracia, que yo, claro, no sé cifrar, pero después de la semana siguiente al 23F de 1981 fue una manifestación que fueron por lo menos 10 o 11.000 personas. Y de similar cuantía hubo una segunda que fue la de la universidad y una tercera que yo incluso creo que fue más, pero voy a decir por qué. Porque ahí se movió mucho políticamente para que fuera más gente. Las 2 primeras que he dicho yo creo que fueron más espontáneas. A lo mejor me critican si digo esto, pero yo las 2 primeras, la del agua fue movida por la región frente a Murcia y yo creo que hubo ahí más incentivos políticos. Que esa tercera, que yo creo que es la más grande realmente, fueron 13 o 14.000 personas. Muchísimas gracias. Pues vamos a darle un aplauso a Salvador Jiménez. Y ahora pedimos a nuestra presidenta, a Carmen Rosa Martínez, que nos acompañe. Yo lo cojo. Porque le quiere hacer entrega de un pequeño detalle. Y Salvador Jiménez también, como no, va a firmar en el libro de honor que tiene esta asociación ALUEX, pues para que quede constancia de su paso por este ciclo de conferencias.
Les recuerdo también que el próximo lunes a las 6:30 aquí en el Salón de Actos de Diputación tenemos una nueva conferencia. Será el arquitecto Antonio Peiroamo el que nos hable de Albacete desde el punto de vista de la arquitectura. Y todos los jueves los talleres de Cruz Roja, muy importante. Si tienen cualquier tipo de duda, quieren más información, ya saben que en la Biblioteca Pública de San José de Calasanz, Aluex está allí los martes, les atiende y les da todos los detalles. Los jueves, talleres de Cruz Roja, muy importante. Gracias, que disfruten de la semana, hasta el lunes.